Georgie, ¿y no has tenido otra experiencia similar a esa que tuviste de incubos? Bueno, cuando yo era más niña, no recuerdo cuántos años tenía, pero tenía como 6 años. Yo recuerdo que yo pues me levanté sin ropa, o sea, que más me traumó el hecho de que no tenía figura, o sea, yo no podía ver lo que era. Empezaba a sentir que me iba quitando la ropa y yo no me podía defender. Y cuando yo podía por fin reaccionar, yo ya no estaba en la cama. Yo estaba en el suelo o estaba recostada contra la puerta de la salida. Mi nombre es Alejandra Zuluaga, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast, el cual es Más allá de lo normal. Este capítulo va a tratar sobre los incubos, episodios de incubos. Hoy nuestra compañera Georgette Granados nos va a hablar sobre lo que sabe de los incubos y sus experiencias que ha tenido. ¿Qué son los incubos, primero que todo? Bueno, los incubos son entidades demoníacas según el folclore que abusan sexualmente de sus víctimas y mediante que abusan de sus víctimas. Entonces ellos se aprovechan sexualmente de sus víctimas mediante la parálisis del sueño. Y están los incubos, que son entidades demoníacas masculinas que abusan sexualmente de las mujeres, y están los súcubos, que son mujeres que abusan sexualmente de hombres. Se ven más que todos los incubos. Y bueno, respecto a mis experiencias, yo tuve una sola experiencia que fue traumática. Fue cuando yo sufría de parálisis del sueño. Yo estaba medio despierta, o sea, yo como que en momentos abría los ojos y después me volví a dormir, y así fue. Entonces fue una sola experiencia que yo tuve, pero sí fue traumática. Bueno, Georgie, ¿y no has tenido otra experiencia similar a esa que tuviste de incubos? Bueno, cuando yo era más niña, no recuerdo cuántos años tenía, pero tenía como 6 años. Yo recuerdo que yo pues me levanté sin ropa, o sea, yo me había dormido con mi pijama y me levanté sin pijama. Entonces la verdad es que no sé si fue un incubo, o sea, la verdad yo no me acuerdo, pero sí es como la única experiencia similar que yo he tenido. ¿Y tú puedes describir qué forma tenía? O sea, tú sabes la forma que tenía ese incubo en ese momento, forma de una sombra, alguna cosa que hayas visto. Bueno, yo creo que eso fue lo que más me traumó, el hecho de que no tenía figura, o sea, yo no podía ver lo que era. Ni siquiera una sombra o nada. Nada, o sea, era traumático por eso. Porque, o sea, tú ves lo que está ahí, tú como que, bueno, ya sabes lo que está pasando, pero si tú no ves nada, o sea, fue estresante. Y como yo dije ahorita, o sea, yo estaba medio dormida, yo abría los ojos y después me volví a dormir. Entonces, eso fue traumático porque yo no podía ver qué era, o sea, ni siquiera una sombra, nada. O sea, yo miraba a ver qué era lo que estaba pasando, pero no podía ver nada. Y tú no sabes la hora en la cual te pasó ese episodio de incubo. Bueno, la que tuve similar como a los 6 años, obviamente fue de noche. Yo recuerdo que fue de noche. Y la que tuve hace poco también fue en la madrugada. Casi siempre, porque como te dije, ellos se aprovechan de las parálisis del O sea, sueño. siempre son en la madrugada, no te pasan en la mañana o en las tardes. No, la verdad es que sí puede pasar en la mañana, en la tarde, pero no sé, o sea, en mi experiencia nunca me pasó de día ni nada, siempre era fue de madrugada. en la madrugada. La similar y la que tuve, o sea, las dos fueron de madrugada. Fueron de madrugada. ¿Y tú nos podrías describir específicamente qué sentías? O sea, ¿qué sentías en ese momento? O sea, ¿lo sentiste real o de mentira? ¿Nos podrías describir eso? Bueno, la verdad es que se sentía bastante real, y más el hecho de que yo no estaba completamente dormida, o sea, donde yo estuviera completamente dormida, yo sé que no, fue un sueño.
pero es que no estaba completamente dormida, o sea, yo en momentos me levantaba y yo miraba al frente mío y pues no veía nada y todo se sentía real. Cuando me tocaba, todo eso se sentía real, o sea, nunca se sintió como un sueño porque yo podía abrir los ojos y no podía ver nada. O sea, en todo momento tú sentiste como si te estuviese pasando en la vida real. Sí, O sea, no lo sentiste como un sueño. todo se sintió real, cuando me tocaba, todo. Georgette, ¿y cómo te diste cuenta de del episodio que te había pasado era de incubo? O sea, ¿cómo supiste que lo que te pasó fue un incubo? Bueno, yo antes no tenía conocimiento de nada de eso ni de lo que era, pero cuando me pasó obviamente yo comencé a investigar, porque como te dije anteriormente fue algo traumático, al no poder ver era bastante traumático, no podía ver qué era lo que me estaba tocando, entonces yo comencé a investigar y ahí fue donde encontré experiencias de otras personas y todo eso. Pero tú siempre estuviste segura de que fue un incubo. O sea, tú estás completamente segura de lo que hizo el incubo. O sea, el incubo, ¿qué hizo contigo? Bueno, se sentía como si uno realmente estuviera teniendo relaciones con otra persona. Y lo peor es que yo nunca había tenido nada con nadie, entonces que la primera vez haya sido Con un incubo. con una entidad de esas, pues fue traumático. De hecho, a mí me daba miedo que me volviera a pasar algo así. Pero no sé, yo creo que quizás si me hubiese pasado seguido, hubiese llegado el momento en el que me gustara, porque muchas personas les pasó así, que empezaban a sentir placer y empezaban a acostumbrarse. O sea, no les daba miedo lo que hacía el incubo, sino que... No, o sea, ya como que lo esperaban, empezar a acostumbrarse al incubo y quién sabe, o sea, de pronto tener alguna dependencia hacia esa entidad también. Eso depende mucho de la persona y de las veces que lo haya experimentado. Yo como lo experimenté una sola vez, pues nada más fue como traumático y ya. Bueno, Georgie, ¿qué más sabes acerca de los incubos? Bueno, todo lo que voy a mencionar ahora son cosas que realmente no tienen una fuente que valide que realmente pasaron o que son reales. Sin embargo, son experiencias que yo leí de otras personas o cosas que investigué. Pues yo creo que fue en una experiencia que leí que uno puede invocar a los incubos. Realmente no sé cómo se hace, pero me imagino que tiene que, o sea, algo muy importante para hacerlo es como el ambiente, que ellos como siempre se manifiestan mediante la parálisis del sueño, me imagino que debe ser en la madrugada, con algún tipo de oración para manifestarlo, o sea, no tengo ni idea, pero sí leí que ellos se pueden invocar. También se puede tener una relación con ellos y además de eso, han dicho, o sea, las personas que lo experimentaron, que tuvieron relaciones con incubos, han dicho que son entidades que son muy celosas. Y a pesar de que uno no las vea todo el tiempo, porque a veces no tienen figura, a pesar de que uno no las vea todo el tiempo, no quiere decir que ellos no nos vean a nosotros. Entonces, como que ellos todo el tiempo ven lo que nosotros hacemos, entonces me imagino que eso también influye en que sean entidades celosas, posesivas y todo eso. También leí que supuestamente los incubos son capaces de embarazar, o sea, pero obviamente ese Pero embarazo... es un embarazo normal. No, obviamente no. Es un embarazo como que nada más pueden ver tanto el incubo como la persona que... O sea, los demás no. O sea, No. solo vas a ver tú. Vamos a suponer que es conmigo. Entonces, que te embarazas. ajá. Entonces nada más lo puedo ver yo y las personas de mi alrededor no lo pueden ver. Solamente lo verás tú y el incubo. Exacto. Y me imagino que va a ser una entidad igual al incubo, o sea, va a ser una entidad que no podemos ver, que puede que tenga figura, puede que no tenga una figura específica. Y además de eso, también leí que los incubos pueden tener la forma que tú quieras que ellos tengan. O sea, si tú al momento de invocarlos, tú quieres que tenga la figura de algún personaje, famoso. de algún famoso, pues es posible. Lo pueden tener. Sí, pero eso lo leí yo, o sea, como te digo, No es algo que tú hayas hecho Exacto. o que te haya pasado. Nada, o sea, son fuentes que no son muy, no es como que validen que, ay, sí, eso pasó, o sea, tienen pruebas de que eso pasó, pero yo sí leí que
pueden tener, o sea, pueden tener la forma que tú quieras de Que ellos ellos, tengan. o pueden no tener forma. Porque yo digo que si realmente tienen una forma original, debe ser una forma fea, no va a ser una forma bonita. Entonces puede que a veces tengan una forma, puede O que a a veces veces no, incluso no verlos, no como en el yo, o caso sea, que tuyo. no vi la figura, o sea, ni siquiera una sombra, nada. Jen, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Gracias. Hoy tenemos una invitada, la señora Luzmila. La señora Luzmila nos va a contar sus experiencias con los incubos. Cuéntenos su experiencia, las experiencias que ha tenido con respecto a los incubos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, fueron muchas, pero que recuerde así dos bien maluquitas. Son una vez cuando yo tenía 14 años, resulta que yo vivía en el pueblo en Palmor de la Sierra y estando acostada sentí como cuando alguien entra y se te sienta en la cama y se hunde en la cama, de tal manera que tú al estar acostado sientes cuando hay un peso y alguien se sienta, pero con un olor a un perfume fuerte de hombre. Y cuando yo quería reaccionar, enseguida me salía, la respiración me fallaba y cuando quise de pronto levantarme, ya no daba para reaccionar. Pero en el momento enseguida empezaba a sentir que me iba quitando la ropa y yo no me podía defender. En ese tiempo pues yo era una niña porque tenía 14 años y en mi lucha interna o mental, como dice uno, porque tú quieres gritar, no puedes, quieres como defenderte y no puedes. Entonces, como mi mamá cristiana ya nos decía, tienen que reprender en la mente esos demonios, porque son demonios, son enviados, son demonios. A esos incubos se les llama que son demonios malignos. Normalmente, bueno, hay mujeres y hombres, pero obviamente a mí me atacaron hombres, pues yo sentía la respiración agitada del que era y estaba sentado ahí y yo siempre sentía la misma respiración y sentía cuando me estaba desnudando, siendo yo apenas una niña porque tenía 14 años. Y cuando yo podía por fin reaccionar, yo ya no estaba en la cama, yo estaba en el suelo o estaba recostada contra la puerta de la salida. Y cuando por fin ya de pronto mentalmente yo empezaba a orar de la manera que mi mamá me enseñaba, y era que eso se alejaba. Por eso ella decía, si son espíritus y son malignos, son espíritus enviados, pero ellos se van porque tú estás reprendiendo y estás orando en la mente, por eso te dejan quieta. Pero cuando yo reaccionaba, yo ya no tenía ropa, estaba desnuda, totalmente desnuda y con asco, porque yo me sentía olor a baba en todo el cuerpo, o sea, todo el tiempo, y incluso el día siguiente yo me sentía todo el día que yo olía baba, me sentía como asqueada todo el día. Así me bañara, yo sentía que olía baba y que olía baba. E incluso yo llegué a decir en mi juventud que yo no iba a tener hijos, que yo no me iba a casar, que eso era horrible, o sea, para mí eso es una violación, porque Pero- lo sentía así, yo lo Pero ese sentía. incubo tenía forma, si usted le veía alguna forma, No, porque alguna yo sombra. sentía lo que era, digamos, Nada más lo sentía, pero no lo veía, no veía nada. no, yo no lo veía. Cierta vez me sucedió, bueno, me ha sucedido muchas veces, pero yo como empezaba a orar y a reprender en la mente como mi mamá nos enseñaba, no dejaba que avanzara. Pero una vez aquí, estando aquí, ahí en mi cuarto, yo sentí cuando de pronto yo me acuesto y así como yo me acuesto, siento cuando alguien hace tum, 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 gatea de los pies hacia el lado mío. Yo pienso que es mi mamá que se iba a acostar, mentira que mi mamá estaba acostada del lado mío ya, pero yo ya no podía reaccionar porque yo sentí el trum trum cuando alguien se monta en 4 patas por la cama, y hasta quise decirle, ¿tú por qué te montas así? Pero cuando quise decirle eso, yo ya no pude reaccionar, y era lo que era, ese sí era un hombre grande, acuerpado, está bueno. Grande, y se montó así rápido, y cuando yo quise reaccionar ya me tomó así, o sea, en mi mente yo sabía cómo me tenía las manos y yo no podía reaccionar, y empezaba a orar y a orar y a reprender, pero él me ganó, porque yo sentí el día siguiente que a mí me habían abusado, o sea, que yo había tenido relaciones con lo que era. Yo lo sentía porque igual yo me levanté como si de verdad hubiera tenido el mejor sexo de mi vida. En serio. E incluso yo le dije a mi mamá, imagínate lo que me pasó, y mi mamá me decía, Padre, en la sangre de Jesús, usted tiene que reprender eso.
¿Y usted qué hizo? Yo, mami, lloraba, pero él no se fue. Yo pensé que eras tú, porque se montó igual, y mi mamá es gordita, es pesadita. Entonces yo cuando siento lo que se monta, yo digo, y fui a decirme, ¿tú por qué te montas así? Sí, y cuando ya yo reacciono, mi mamá estaba acostada al lado mío, dormida, roncando, y resulta que para mí lo que fue un hombre normal. Y cierta vez estando también aquí, un día yo le dije a mi mamá, imagínate que lo que es, ya no me ha vuelto a atacar. Mi mamá, ¿usted qué cree? Porque mi mamá se ponía a orar por todos lados, oraba, reprendía, Señor, no permitas, bueno, tal. Y resulta que una vez le pasó a María José estando en el otro cuarto. Y lo siente ella de la misma manera que yo. Y María José fue peor, porque por lo menos yo no tenía señales raras, pero María José amaneció chupada los senos, chupada por acá con un morado entre las piernas. Obviamente María José, para ella eso fue aterrador. Y ella me dijo, tía, anoche me pasó algo horrible. Yo le dije, ¿qué le pasó? Imagínate que a mí me pasó lo mismo que te pasa a ti. Y yo, ¿cómo así, María José? Yo dije, ¡oh! Con razón, no había vuelto amigo. Me cambió por María José. Mi mamá dice, tienen que reprender eso son cosas del maligno. Entonces uno se sentía, o sea, en ese momento obviamente yo me sentía terrible, porque yo le dije, no, majo, qué pecado, porque ella sí se sentía muy mal, y ella dijo que ella se sentía mal con eso que le había pasado, pero pero de todas maneras a mí me pasaron muchas veces, pero yo no dejaba que eso avanzara, pero las veces así que yo decía terrible, porque varias veces teniendo 14, 15 años en el pueblo, a mí me pasaba lo mismo con el mismo señor. Incluso un día aquí en Santa Marta, ya mucho tiempo después, iba en una buseta y al lado mío se sentó un señor que llevaba el olor a perfume que a mí me dormía. El mismo perfume. El mismo olor a perfume que yo sentía de ese tipo que me sentaba en la cama. Yo estaba en la buseta, iba en la buseta así, iba hasta mareada. Y viene ese man y se me sienta al lado con ese olor. Y yo volteé así, yo no iba para mirarle la cara, pero yo le quería mirar la cara. Y yo traté de verlo así la cara, pero yo me quedé ahí, fue con la cosa. Y le miraba las manos, le miraba los pies, y decía, sí, me huele igualitico a ese que me durmió. Pero yo hacía como que tratando de que sí estoy despierta. Sí, no, y que yo estoy despierta, como que yo decía, Dios mío, ¿qué tal que me vaya a pasar algo? O sea, yo pensé en el momento, ¿qué tal que lo que es? O sea, yo fuera a resultar quién sabe dónde, porque yo sentía y era exactamente el mismo olor a perfume y el mismo tipo. O sea, porque yo sentía a alguien grande ahí, sentado al lado mío, pero yo decía, y no di para mirarle la cara. O sea, me daba vaina hacer así, mirarle la cara, porque iba a decir, está coqueta. Pero no. Pero gracias a Dios, así más fuertes, así no me han pasado más. Los confundía con los parálisis del sueño que también me daban, que fue en la entrevista pasada, hablamos sobre eso, pero no, esto era diferente, era totalmente diferente porque yo sí lo sentía y lo vivía, y aquí igualmente nos pasó con mi sobrina. Señora Mila, muchísimas gracias por contarnos su experiencia, por hablarnos un poquito acerca de los incubos, para que sepan más acerca del tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad, porque uno a veces pues no cuenta estas cosas porque la gente no se las cree. Hay gente que uno le dice como que está loca o ajá, pero hay muchas personas que lo han vivido, y muchas personas que de alguna u otra manera en la misma familia también que les ha pasado, entonces ya empiezan a creerle a uno la historia, entonces ya ven que uno loco no está. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Gracias.